Y atención, nadie se va, porque ya se viene Carlita Sofía, por favor, no quiero a nadie levantándose de sus sitios, porque este concierto continúa. Señoras y señores. Voy a dar otro precio. Seguidamente vamos a cantar este tema que todo el mundo canta en diferentes lugares del mundo. Mana Guayú. Ay, Gracias, maestros. Muchas gracias. Trío Ayacucho. Gracias, maestros. De verdad que sí, es realmente fantástico. Y hoy no solamente hemos sido testigos del gran repertorio que tienen. Los aplausos, por favor. Hay que despedirlos como se debe. Gracias, maestro. Y hoy hemos sido testigos no solamente del gran repertorio, sino también de la gran historia que tiene este trío Ayacucho. Realmente, muchas gracias, maestros, por hacer que nuestras generaciones actuales sigan escuchando ese guayna tradicional. Y bueno, también aunarme yo al llamado de atención del maestro Kamasi
a nuestras autoridades. Muchas veces, cuando ya no estamos en este mundo, ahí sí, ¿no? Ahí sí los reconocimientos, ahí sí los homenajes, ahí sí los premios. Pero yo pienso que nuestro maestro del trío Ayacucho se merece ese homenaje cuando están acá en nuestra tierra. Los aplausos una vez más para ellos, por favor. Dicho esto, señoras y señores, vamos a seguir rápidamente. Voy a invitar al dúo Canto Eterno, quienes ya están con nosotros. El marco musical, por favor, adelante. Vamos ubicando todo, Jaimito, mientras la invitación a todos ustedes, nadie se va, por favor, porque el día de hoy tenemos que acompañar a Carla Sofía en el segundo tramo de su concierto. Ella ya se viene en breves instantes, ella está preparando canciones muy hermosas que le va a dedicar a todos y cada uno de ustedes, así es que ninguno, por favor, se mueva de sus sitios, porque este es un día especial para ella. Más bien, también llevémonos los recuerdos de este bonito concierto el día de hoy. Señoras y señores, fuertes los aplausos para el dúo Canto Eterno. Ahí están, se van ubicando. Ya están en el escenario. A ver, maestro, por favor, probamos. Hola, sí. Ok, vamos conectando todos los instrumentos para ofrecer un gran concierto el día de hoy con este gran dúo que ya está en el escenario y que por supuesto nos ofrecerá un gran espectáculo. Y luego estamos con el gran Yuji y por supuesto también ya se viene en breves instantes la preciosa Carla Sofía. Así que todos en sus sitios, más bien invitemos a nuestros amigos, los que están ahí de repente paseando por el parque, que ingresen al cine municipal y que presencien este bonito concierto el día de hoy. Vamos probando todos los instrumentos, ahí está el banco musical. Y por supuesto también ya nos preparamos para lo que será la presentación de la espectacular Carla Sofía, que ya se viene en breves instantes. Llevemos los bonitos recuerdos, llevemos los USBs para las reuniones familiares, que están muy hermosos, o los CDs, en todo caso, para tenernos ahí de recuerdo en casa y sacarnos en alguna reunión familiar, ¿no? Porque siempre en una reunión familiar, bienvenida a nuestra música ayacuchana. Hogar ayacuchano que festeje algo y que no se escuche nuestra música, no es un hogar huamanguino. Hay que siempre sembrar y cosechar nuestra cultura en nuestros niños, en nuestros hijos, en nuestros sobrinos, en nuestros nietos, para que así ellos también aprendan a amar nuestra música. Vamos dejando todo listo, todo preparado el día de hoy en esta gran presentación. Gracias también a todos los hogares que nos están observando a través de la transmisión en vivo. Ahí está el marco musical que se va preparando, señoras y señores, agradeciendo siempre a la Municipalidad Provincial de Huamanga por también el día de hoy cedernos este espacio maravilloso, preciso para hoy, fin de semana, y ver a estos grandes artistas desfilar uno a uno aquí en el cine municipal. Y bueno, con la noticia, ¿no? Que el día de hoy ha estado abarrotando las redes sociales, que somos sede de los Juegos Bolivarianos en 2024. Bueno, eso servirá para que también nuestros espacios deportivos puedan mejorar y puedan ser vistos desde el gobierno central y también por nuestras autoridades. Un gran logro, sí. Hay mucho que mejorar también. ¿Todo será bueno y positivo? Sí, de hecho que sí. Ahora sí, señoras y señores, vamos a hacer el sonido. Ya está todo listo, todo conectado para la prueba de sonido de este gran marco musical que el día de hoy está aquí con nosotros. Y esta es la primera, pero no será la última. Se vendrán muchas más muestras, se vendrán muchos más grandes conciertos, por supuesto acompañando a la gran Carla Sofía. El día de hoy ya se viene para un bonito fin de fiesta. Ahora sí, vamos a bailar, vamos a disfrutar con esta gran presentación. En breve, segundos nada más faltan para poder disfrutar de este gran concierto. También el gran Yuji ya está listo, preparándose. Luego del dúo Canto Eterno, estaremos con el gran Yuji y por supuesto con el fin de fiesta de Carla Sofía. Así que casi nada,
Ya nos falta casi nada para poder disfrutar una vez más de la melodiosa voz de la preciosa Carla Sofía. Ahí está. ¡Listo! Señoras y señores, vamos a comenzar con la prueba de sonido el día de hoy con este gran dúo, el dúo Canto Eterno, que está con nosotros en el escenario y por supuesto ya comienza la prueba de sonido antes de su presentación. Vamos probando, por favor, a ver si en sala de controles nos indican para comenzar con la prueba de sonido en estos instantes. Vamos a guardar primera. Vamos primera. Listo, la base. Bien. La otra base. Las dos bases. Las dos bases juntas. Tenemos mancharango. ¿Tú pastillas con Fanto? ¿Todo esto lindo? A ver, ¿te explico Fanto? Está en la pista. Sí, ¿de acuerdo? Dale. Tenemos problemas con tu pastilla. Sí, ya estaba, la batería estaba. Ya va a estar más soporte. Vamos a hacer. Vamos a ver. Una base se ha desconectado. Es el que se está moviendo. ¿No has movido el cable? Sí, no has movido el cable. Vamos con las voces. La primera voz. Sí, hola, sí. Sí, hola. Un poquito más de retorno, ¿me da, por favor? Sí, hola, sí. Sí, hola. Hola, sí, hola. La segunda voz. Una voz.
todos. Hola, sí. Hola, hola. Gracias. Señoras y señores, fuertes los aplausos para el dúo Canto Eterno. Después de años vuelvo a verte, Juan Pantalla, cruzando ríos y montañas, estoy aquí. Después de años vuelvo a verte, Juan Pantalla, cruzando ríos y montañas, estoy aquí. Siempre será como será, pues yo no sé. O tal vez sea un espejismo, soñando estoy. Cierto será, como será, pues yo no sé. O tal vez sea un espejismo, soñando estoy. Cuando camino por tus calles, por Pantalla, triste recuerdo sufre mi alma. Dios que sí. Cuando camino por tus calles, por Pantalla, triste recuerdo sobre mi alma. Dios que sí. Seguro, creo que sí. Andando por pueblos más grandes, seguro, también creo que sí. Andando por las mismas calles, sin amor. Nos acompañamos vamos a ver varias bonitas mejores. ¡Adiós!
Muchas gracias, gracias amigos, buenas noches con todos. Somos el dúo Canto Eterno de Novelas y estamos muy contentos y emocionados también por presentarnos esta noche aquí. Lo hacemos de primera vez, así oficialmente aquí en Huamanga. Bueno, nosotros ya tenemos muchos añitos cantando y como les digo, estamos muy contentos y emocionados a la vez de llegar siempre pues a tierras huamanguinas, ¿no? Entonces, vamos a hacer un poquito de todo y en esta oportunidad nos vamos al centro del país para cantar un tema muy bonito que titula Tu Deuda. Sin valor, se espera el valor de tu amor, porque no está
palmas. Muchas gracias. Quiero agradecer también a la señora Sofía por Silvia, por haber invitado a este bonito concierto. Y también muy agradecido al marco musical que nos acompaña, al Joelito. ¿No? Por favor, esas palmas para nuestro gran amigo Joelito. Sí, y también agradecer pues a todos ustedes que se han dado esta tarde. Un fuerte aplauso para todos ustedes, amigos. Y a la Becky también está, gracias por su apoyo, ¿no? Siempre ella al tanto de nosotros. Muchas gracias. Y en esta oportunidad vamos a hacer un tema que nos han pedido. No hemos cuadrado con ellos, pero sí nos han estado pidiendo. Este tema dice: mi propuesta, amor, amor. La primera voz, el retorno, por favor. Solo el retorno. Ahora sí, ahora.
Muchas gracias, amigos. Y nos vamos a despedir con unos bonitos carnavales. Y quiero saludar también a una persona muy querida, Norma Cuenca, que está por ahí. Muchas gracias también por todo. Gracias, Normita. Es una persona muy querida y muy conocida por ustedes también, me parece. Por favor, las palmas. ¡Eso! ¡Vamos! Ustedes con sus palmas también. Vamos a ver. Nos acompaña con bonitas. Nos acompaña que es mejor. Sí. Vamos arriba, que se escuche. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos, Ayacucho! ¡Es! ¡Vamos, carnavaleando, Ayacucho! Desde lejos he venido, desde lejos he venido, solamente por quererte, solamente por amarte. Eso todo me conoces, eso todo me conoces, acá, romántica, pretenciosa, Ayacuchana. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos, Ayacucho! Donde abajo, qué bonita eres, donde abajo, qué bonita eres, tú eres amigo y eres amigo, no hay tú eres amigo y eres amigo, no hay donde abajo, qué bonita eres, donde abajo, qué bonita eres, tú eres amigo y eres amigo, no hay tú eres amigo y eres amigo, no Ay, sirena, 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 sirena encantadora, sirena. Ay, sirena, 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 sirena encantadora, sirena. No más te hace juntar, sirena, pero te digo tanto, sirena. No más que te hace juntar, sirena, pero te digo tanto, sirena.
Vamos a invitar a Carlita, por favor. Ahí está. Vamos a llamar, por favor. A ver qué tenemos preparado, maestro, por favor. A ver si... A ver, Carla Sofía. A ver, vamos a hacer el llamado. Carla Sofía, te invitan al escenario. Nos encontramos en el Ahí concierto también de ya Carla está con Sofía. el equipo de producción preparando todo esto. El día de hoy todavía faltan Vamos presentaciones de a Carla Sofía y esperar entonces, Yuji. porque ya se viene también el gran Yuji el día de hoy. Gran artista, ahí está Carlita Sofía, me hace el llamado al escenario. Ahí están los aplausos para Carlita también, como siempre. Ahí tenemos la presencia de Carla Sofía para ustedes en vivo y en directo desde la región Ayacucho. Nos encontramos en el Teatro Municipal
Vamos a hacer caso de En estos momentos se presenta Carla Sofía. Justo cuando están celebrando, la señora Silvia nos dice, hagan un dúo. A ver, vamos a ver cómo nos va a salir. Hemos ensayado, es improvisada. Música, acompañándome en esta noche. Muchas gracias. Fuerte los aplausos, muchas gracias. Ya se viene, Carlita.
fiesta, ya se viene Carlita. Y vamos a seguir con esta noche maravillosa, vamos a seguir el día de hoy disfrutando de los artistas. Letras espectaculares de nuestras canciones, ¿no? Esta última canción maravillosa que llega al corazón. Se va preparando el gran Yuji. El día de hoy, hay muchos fanáticos de Yuji. Les cuento que Yuji canta con mucho sentimiento, así que hay gente enamorada esta noche. Yo sé que sí, que vive el amor, ¿verdad? Que vive el amor. En estos tiempos difíciles, la mejor medicina es el amor. Así que, señoras y señores, ya estamos listos, ya estamos preparados. Nadie se mueve de sus sitios, por favor, porque se viene el fin de fiesta con la espectacular Carla Sofía, que hace poco fue también reconocida y es un nuevo talento que definitivamente va a hacer mucho por nuestra región, va a hacer mucho por nuestra música. Ya está, señoras y señores, el marco musical se va preparando. La invitación a todos ustedes para que puedan llevarse los discos, para que puedan llevarse los USBs a sus hogares, para esas reuniones familiares, ahora que se vienen en casita nada más, ahí con las familias, respetando los protocolos y escuchando nuestra música y escuchando. Y qué mejor llevarnos los USBs, llevarnos el recuerdo de esta noche maravillosa con los discos de la preciosa Carla Sofía y también los regalos. Ahí estamos viendo las muñequitas tan hermosas, tan lindas para poder regalar el día de hoy, o también en las reuniones del amigo secreto que ya se vienen y por supuesto regalar algo diferente. ¿Y estamos listos, Jaimito? Señoras y señores, a ver si ya ingresa nuestro marco musical, aunque me dice que Yuji solo, ¿no? Solito, señoras y señores. Y estamos listos, estamos preparados, no sin antes anunciarles que pronto se viene otro gran concierto como este. Así que si el día de hoy lo están pasando muy bonito, si el día de hoy lo están pasando espectacular con estos grandes artistas, vamos, hagamos eco, pasemos la voz a nuestros amigos, a nuestros familiares, porque estas noches son únicas, estas noches se tienen que repetir. ¡Listo! Señoras y señores, fuerte los aplausos para el gran Yuji. Ahí está. Estamos en vivo y en directo desde el Teatro Municipal de la región Ayacucho para el mundo. En este momento se va a presentar Yuji. Se va ubicando. Ahí está, para dejarlo todo listo. Siempre, antes de cada presentación, antes de cada uno de los artistas, un poquito de paciencia, siempre. Puesto que cada uno viene con sus instrumentos, cada uno viene con su marco musical, cada uno viene con su estilo y por supuesto se tiene que tomar el tiempo necesario para ofrecer un buen show a su público. Ahí está. El día de hoy siempre agradeciendo a la Municipalidad Provincial de Huamanga por estas instalaciones, por hacer de este escenario un escenario especial el día de hoy, 18 de diciembre, una noche que muchos vamos a recordar como el inicio de estas veladas con nuestra música ayacuchana. Se va preparando, todo listo. Ok, unos segundos nada más para escuchar todo el sentimiento de las canciones interpretadas por el gran Yuji, que ya se encuentra en el escenario. Ahí está. Vamos a ingresar, vamos a comenzar ya con la prueba de sonido. La prueba respectiva para ya comenzar con este concierto. Y no se olviden, el fin de fiesta ya se viene, luego de Yuji, la gran Carla Sofía. Hola, dos hijos, hola. Hola. Hola, buenas noches, queridos amigos. Hola. Hola, dos hijos. Hola, dos queridos amigos, muy buenas noches, ¿cómo están? Bien. Hola, hola. Hola, grande Yuji. Hola, dos hijos. Hola, dos. Está en el escenario Hola, Yuji chicos. Hola. para interpretarnos lo mejor de su repertorio desde el Teatro Municipal de la región Ayacucho.
buenas noches con todos. Estoy muy contento, muy agradecido. Gracias a todas las personas, en primer lugar, a nuestro Creador, a nuestro Papá Dios. Gracias a Él estamos esta noche reunidos. ¿Cuánto quisiéramos estar todos reunidos con algunas personas más, quienes ya no están con nosotros, verdad? Entonces, disfrutemos de la vida, disfrutemos de nuestras amistades, disfrutemos de la familia. Gracias a la señora Silvia, gracias a Carla Sofía, gracias a mis compañeros del arte, gracias a la pequeña, a la gran voz, Abril Navarro, que nos representó junto al gran pequeño gigante Gianfranquito en la voz Kids. No soy tanto de hablar, pero no dicen que donde las palabras fallan, la música habla, señores. En silencio me quedo y suspiro, y a nadie le digo mis penas. A solas mis penas reprimo, y me canso de tanto llorar. Al interpretar canciones que llegan al sentimiento, canciones nuestras, canciones del antaño, son las que realmente nos cautivan el corazón cuando tenemos un buen sentimiento. Y ese sentimiento tenemos todos nosotros, quienes estamos presentes, porque somos del campo, somos andinos,
Somos gente luchadora, gente forjadora. No las estupideces, verdad, disculpen, las estupideces que escuchamos ahora. Que nuestros niños se nutran de nuestro quechua. Causacho con la Vinci. Que viva el Ande. Que viva nuestro Ayacucho. No sé quiénes habrán escuchado esta canción. Canté para grandes maestros. Tuve la oportunidad de interpretar esta canción en el Gran Teatro Nacional junto a Chimán Morales. Dije, maestro Chimán, ¿escuchaste esta canción? Que nunca lo he escuchado. A ver si ustedes me acompañan. En algunas presentaciones, cuando aún no me conocían, bueno, los pocos que me conocen, ¿no? Tampoco somos tan conocidos. Una vez tuve una experiencia junto al gran maestro Manuel Prado, por Independencia, Lima. De chiquillo me fui a Lima con el sueño de triunfar como artista. He trabajado en ferreterías, he cargado cemento, ladrillos, fierros, de todo. Pero yo lloraba, decía, este es mi sueño, algún día lo cumpliré. Veía a Sictucha Álvaro, a Uchpa, a los grandes maestros, decía, ¿cuándo quisiera conocer? No sé cómo es. He sido parte de Uchpa, he tocado con Uchpa. Freddy Ortiz es como un hermano mayor para mí. Manuel Chaprado siempre me quiso como a su hijo. Y Chucha, la dicha y cuando aún su esposa, mamá Josefina, pues, estaba en vida, pues decía, y Chucha, dice que guardita con 25 Chucha, maestro,
y con Ushka, no como cantante, no como intérprete, sino ejecutando un instrumento tan nuestro. Vamos a interpretar. Estamos en vivo y en directo desde el Teatro Municipal de la región de Ayacucho. Escucha la mano. Directamente desde el Teatro Municipal de Ayacucho, Por eso digo, estamos observando la presentación de Yuji. que viva nuestra cultura, que somos ricos. Ayacucho para el mundo. ¿Dónde estará el maestro Ramón Fuentes? No ha llegado, ¿verdad? Manacho Zamora. Puño y Shadi Paino. A veces un poquito de ajtamasta, una cortita que me dejé de dar. ¿Sí? Así que van que placa. Ayacucho es música, Ayacucho es cultura. Ayacucho
No soy no soy nada bravo tocando guitarra. Pues. Eres lo máximo. Me defiendo, toco a mi modo. Me defiendo a mi modo, canto a mi modo, porque Yuji nace del hambre. Yuji no es de una familia de artistas ni nada. Soy el único artista de la familia. Artista, si ustedes me lo consideran. ¡Eres lo máximo! Inggrisnya tapi aja bagus sekali. Giring aja lah hatiku sama. Ayo saudara boleh. Salut. How are you? No, how are you? No? How are you? Ayo sekali dulu. Vamos, a ver.
pide, cómo se pide. Gracias, gracias. Ah, sí. Desde que me afeitaba. A ver. Armando humilde, traigo cuchillos. A ver. Yo voy a darle la lección, ¿sí? El río que va corriendo, ma en mi vida le continuo traerá y cruza, mana y contigo, mana y vuelta. Por juntas casantas puri Gikunyawang si Kubangki Tarukawang si Kingkungki Menos kikima Menos luka. Uasi canai pasmi aiku Maulus canai paski kaki Retratu caikas taiki Menos kiki Menos luka. Si me entendidas mi sepultura y tasquillanqui, toyucha paitas, taiki, menos kikita, menos lujata. ¿Cómo duele cantar esta canción? Y buscan niña, pasas niña, me buscan niña. Tuy pisarita, cantaita, ay, añas cerquita, cantaita. Fuerte los aplausos. Muchas gracias, Betty. De verdad que sí. Muchas gracias, muchas gracias. Fuerte los aplausos, fuerte los aplausos. Definitivamente el día de hoy, muchas gracias. Vamos a ir rápidamente el día de hoy con la gran Carla Sofía, que ya está ahí en el escenario. Hay que comprender también los horarios, tenemos muchos horarios y por supuesto el tiempo apremia y por supuesto también tenemos que el día de hoy darnos un tiempito más para escuchar a la gran Carla Sofía. Esta es su noche, definitivamente todos quisiéramos escuchar a todos los artistas, grandes canciones, ¿no? Y más, habrán disfrutado los que saben nuestro rico Lunasimi, ¿no? Lindo, qué hermoso es nuestra música, Yacuchana, qué hermosa es nuestra música. Voy a invitar a Carlita, ¿dónde está Carla? Mientras el marco musical también ya se prepara. Señoras y señores, de esta manera, el día de hoy vamos a llegar al momento epílogo de nuestra noche. Hoy, en este gran Yachtanchik Patatini, señoras y señores, ha llegado el momento de escuchar el día de hoy esa voz tan dulce, tan maravillosa de la gran. Los aplausos, por favor, Carla Sofía.
especial para nosotros. Si bien es cierto, tenemos ciertas complicaciones con el aforo, pero les agradezco infinitamente su presencia, les agradezco infinitamente su cariño. A todos los artistas, estoy muy feliz de haber compartido escenario con cada uno de ellos, que creo que cada uno de ellos tiene un valor incalculable y ustedes les han dado muchísimo cariño, en especial a los jóvenes que están aquí con muchísima ilusión de poder perseguir sus grandes sueños y poder difundir nuestra música ayacuchana, al igual como yo lo estoy haciendo y como muchos jóvenes también lo están haciendo. Así que muchísimas gracias de corazón por habernos acompañado. Estoy muy feliz y muy contenta por el resultado de este concierto. Espero muy pronto nos podamos reencontrar, quizás en otro concierto. Bueno, para empezar este último bloque, quiero nuevamente agradecerles a cada uno de los artistas que han estado aquí en este escenario. En primer lugar, a la leyenda viva de la música ayacuchana, el trío Ayacucho, maestro Ernesto Camasi. Muchísimas gracias, maestro. No sabe el cariño que tengo. Y creo que el respeto desde siempre por su trayectoria y por el gran legado que nos está dejando a todos los jóvenes. Así que muchísimas gracias, maestro Ernesto. De igual manera, muchísimas gracias a Aifa de la Cruz. Mi bella Aifa creo que ya se fue, pero nos trajo también una pequeña hermosa que estuvo en este escenario y que nos ha podido deleitar con su gran voz, también con su gran talento. Me recuerda mucho a los inicios, yo también empecé muy chiquita, como lo comentaba, a los 3 añitos de edad nada más ya yo quería estar en los escenarios. Así que creo que uno desde niño ya siente la inclinación hacia algo que quiere hacer de por vida, y es la música. Yuji, que estuvo hace un momento con ustedes, con su guapra, y gracias también al dúo Canto Eterno, que me invitaron a hacer un dueto junto a ellos. Y por último, gracias a mi hermosa Abril, que ya sabe lo mucho que la quiero y lo mucho que la admiro también, y lo agradecida que estoy por haber llevado nuestra música a las grandes pantallas, como es La Voz Kids, y que nos ha representado también. Vamos a empezar entonces con este último bloque. Les voy a pedir que nos pongamos un poquito más pilas, porque al final tenemos un fin de fiesta muy bonito, ¿sí? Voy a empezar este último bloque rindiéndole un homenaje a un gran maestro también, gran referente para muchos jóvenes, y que nos está dejando y que nos ha dejado grandes canciones, grandes composiciones, como es el maestro Ranulfo Fuentes. Estamos en vivo y en directo desde el Teatro Municipal de la Región de Ayacucho. Yo no quiero
Vamos a esa boga, dice. Para que vivir de encantos yo vivo, de colores que se rearman velando, acciones que martirizan al mundo, tan solo por tus caprichos dinero, tan solo por tus caprichos riqueza. Para que vivir de encantos yo vivo, de palabras que se rearman velando, acciones que martirizan al mundo, tan solo por tus caprichos dinero, tan solo por tus caprichos riqueza. Muchísimas gracias. Quiero en esta ocasión darle las gracias a personas que han apoyado muchísimo para que este concierto también sea una realidad. En especial a mi madre que está allá atrás, a mi mamá Cindy Dorado. Muchísimas gracias por siempre impulsarnos a hacerlo, a hacer las cosas, a cumplirlas y estar con todos ustedes esta noche. Quiero darle las gracias también a la persona que se ha encargado de mi vestuario el día de hoy. Estamos luciendo un traje nuevecito. Angelito Ramos García, muchísimas gracias de Casa del Arte Ramos García. Muchísimas gracias, Angelito, de verdad, por siempre apoyarnos. Bueno, él no solamente me ha dado el traje, él me ha dado las joyas y el emprendedor también que ustedes están viendo. Así que es un capo en todo lo que hace. Por favor, los invito también a visitar sus redes sociales. Tiene joyas preciosas, tiene cuadros hermosos y pues ahora está incursionando también en los trajes huamanquinos. Yo sé que lo va a hacer muy bien porque él sabe muchísimo de todo. Así que gracias, Ángel Ramos García, por darme este traje para el municipio de esta noche. De igual manera, quiero darle las gracias a Macantu. Ya había hablado de la señora Carmen Meneses. Muchísimas gracias, señora Carmencita. Usted sabe el cariño inmenso y la admiración que le tenemos con mi madre. Y yo siempre me quedo boquiabierta cada vez que veo sus trabajos. Así que saben lo mucho que la admiramos. Y también, por favor, los invito a apoyar la marca yacuchana Macantu. De igual forma, quiero darle las gracias a un auspiciador que siempre me cría cada vez que llego acá a Huamanga. Ellos son el Jardín de Tuli. Justamente ellos nos han dado este hermoso ramo y están también en la parte de la entrada dándonos parte de su trabajo. Cada vez que llego acá a Huamanga me sorprenden con hermosos ramos, así que si quieren sorprender a alguien especial, ya saben que tienen que contactar a el Jardín de Tuli. Muchísimas gracias, el Jardín de Tuli. De igual forma, quiero darle las gracias a Rocío Spa, Rocío Estética, Rocío Evangelista. Muchísimas gracias, ella siempre me arregla cada vez que llego acá a Huamanga. Sé que muchos de ustedes también han visitado su local, así que muchísimas gracias, Rocío Evangelistas, por siempre dejarme como estoy ahorita. Gracias. Gracias también a Glam Nails de Shirley. Muchísimas gracias, Glam Nails. Bueno, ellos me hacen las uñitas cada vez que llegamos también aquí a Ayacucho. Gracias también a Totos Pizza, a La Casona. Y bueno, pues ya no me voy a cansar más con los auspicios. Vamos a lo que vinimos. Vamos a dedicarles ahora canciones de mi repertorio que seguramente ustedes han escuchado y seguramente conocen. Vamos a empezar con esta hermosa canción, un huayno clásico en quechua, con mucho cariño, Manahuelina.
Vamos entonces, por favor, estamos a tiempo de algún pedido musical, de repente que ustedes tengan. Ya van a gritar por allá. Vamos a dedicarles a continuación. No he tenido la oportunidad de hacer esta canción en vivo, así que queremos dedicársela a todos ustedes con muchísimo cariño. La niña de mis ojos. ¡Qué gaviota! Claro que sí, vamos a complacerlos en un momento con algunos pedidos musicales a capela, ¿sí? ¿Ok? Vamos entonces con La niña de mis ojos, y dice así.
pero me gustaría complacerlos con algunos pedidos musicales, ya que este es el último bloque y nos vamos a despedir con un fin de fiesta y también con un género que también el camino musical me permitió interpretar. Les hemos preparado para el día de hoy una mulisa muy bonita, que a continuación les vamos a cantar. Por allá me pidieron Gentil Gaviota, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a hacer una estrofita de Gentil Gaviota para poder también complacer a las demás personas. ¿Está bien? Con mucho cariño para usted. Muchísimas gracias por pedir esta canción. Vamos a la fe. Gentil Gaviota, que por las mañanas tienes tus alas de blanco tú. Gentil Gaviota, que por las mañanas tienes tus alas de blanco tú. Flor perfumada de las praderas, es eso. Flor perfumada de las praderas, es eso. Ahí está, mucho cariño. Aquí va a ver. ¿Algún otro pedido musical por ahí, por favor? No se ha llegado. Memorias, ya les cantaba, pero te vamos a cantar un poquito, ¿eh? Anoche pensándote, escribirte decidí, la distancia me sobre, cuánto vales corazón, sé que al leer llorarás, como llora también mi alma, lloramos tanto mi amor, sufrimos tanto mi amor, tenemos tanto que hacer por la vida y por nuestras almas. Un villancico. Ah, un villancico. Estamos a puertas de Navidad, pues tiene mucha razón pedir villancico. Bueno, aprovechando el villancico, les quiero comentar que yo grabé mi primera producción musical a los 8 años y fue un disco de villancicos, justamente. Así que, sí, así que lo estamos vendiendo por allá. Mi mamá está alzando el disco, lo estamos vendiendo el día de hoy en exclusiva porque ese disco no lo vendemos desde mucho tiempo. A mí me da vergüenza con mi voz de gato y todo, entonces yo le digo, mamá, no lo vendas. Pero bueno, son recuerdos, así que yo creo que sí o sí tiene que llegar también a todos ustedes, así que estamos vendiendo una hermosa recopilación de discos durante todos estos 15 años en los que hemos empezado. No es que yo tenga 15, yo tengo 20, tantos. Pero son 15 años ya de trabajo en este camino musical, así que todo eso está recopilado en el disco que hemos preparado para el día de hoy, para todos ustedes. Bueno, no es un disco, en realidad hemos innovado un poquito el ambiente. Es un USB, les comento. Así que es un USB de muchísimas canciones. Ya terminando el concierto, ojalá que se puedan acercar y les pueda interesar comprar este hermoso USB, una hermosa recopilación de mucha música. Vamos a dejarle un villancico, ¿está bien? A ver, ¿qué villancico puede ser? Ya. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Ahí está. Un poquito de villancico que queríamos lanzar para este año, pero bueno, ojalá que todavía tengamos tiempo de poderlo hacer. ¿Alguna otra canción? Pues si no, ya vamos con la misa. Amor de otoño, pero esa es una... Amor de otoño, a ver, ¿cómo empieza Amor de otoño? A ti, que un día toda mi vida te di, te vas y contigo mi juventud va. ¿Por qué no me supiste un poco esperar? ¿Por qué si tú sabías que yo iba a volver?
gracias. Falsía. Ay, falsía, mire, que nos estamos hablando de falsía. Claro, pues tenemos que tomar falsía, ¿verdad? ¿Cómo? Ay, mire, ve qué bonitas canciones nos están dando. Amor herido. También nos ha faltado amor herido, ¿verdad? Esta noche. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos una capelita chiquito de las canciones que nos han pedido? Sí, a ver. Justicia. Justicia no hay en la tierra, justicia solo en el cielo, donde no hay ricos ni pobres. Al cielo pido justicia. Esta hermosa Mulisa, quizás no la hayan escuchado, la interpretó por primera vez la gran Amanda Portales, con mucho cariño para todos ustedes, Alma Chora.
Muchas gracias. Ahora sí hemos llegado ya al final del concierto. Quiero regalarles un mix de carnavales ayacuchanos. Como buenos ayacuchanos tenemos sí o sí que hacer este repertorio. Así que los rogaría, les agradecería que me puedan acompañar desde sus asientos con las palmas para ya despedirnos de esta hermosa noche, de este hermoso concierto denominado Llaqtanchilpa Aquini, el canto de nuestra tierra. Así que muchísimas gracias nuevamente por su asistencia, Carla Sofía, junto a nuestros invitados que han estado para esta noche. Y bueno, pues vamos a dedicarles este mix de carnavales ayacuchanos. Y dice así. Orgulloso
fuertes palmas también, por favor, para ellos. Bueno, los artistas, quisiera invitar por favor a los artistas aquí al escenario para podernos despedir también del público. A quienes se encuentran aún ahí atrás, Abril, Yuji, quienes estén por favor por ahí atrás. Muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia. Ha sido un gusto tremendo haber compartido esta noche tan especial con todos ustedes. Muchísimas gracias. Vamos con los artistas entonces para la postal de la noche del día de hoy y cerrar con broche de oro del Teatro Municipal esta gala espectacular. de Ayacucho. Invitamos a todas las personas, a todos los artistas que han estado con nosotros el día de hoy. Señoras y señores, fuertes los aplausos para la gran Carla Sofía. El agradecimiento siempre a todos ustedes por su presencia. Ahí está Yuji, adelante por favor, para la fotografía del recuerdo. Todos los artistas que todavía están con nosotros. Ahí está. Abril también. Ahí está, los artistas. Muchas gracias a todas las personas se presentan el día de hoy. Podemos observar Realmente nos han a Abril Navarro, a a Yuji y Carla Muchísimas Sofía. gracias. Muchas gracias. El dúo Canto Eterno, por favor, si aún están con nosotros. Ahí está. Buena. Ahí está. Vamos con la fotografía del recuerdo. Señoras y señores, de esta ¡Arriba, manera, Ayacucho! esta gala maravillosa ha culminado. Vamos con los recuerdos que también tenemos el día de hoy. Muchas gracias. Fuertes los aplausos para ustedes. Fuertes los aplausos para estos grandes artistas. Hasta una próxima oportunidad. Ahí los organizadores están agradeciendo a los artistas que se han presentado el día de hoy Muchísimas gracias. aquí en el Teatro Municipal de Ayacucho. Ahí está. Vamos de esta manera, cerrando esta noche maravillosa. Ahí está, qué lindo. Casi 5 horas escuchando estas grandes estrellas, grandes exponentes de nuestra música. Listo, registrando este momento maravilloso. Muchas gracias, fuertes los aplausos por favor. Y de esta manera, damos por culminada esta maravillosa noche. Hasta una próxima oportunidad cuando estemos anunciando un nuevo concierto. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Agradeciendo también a la municipalidad por este espacio. Sí, mil gracias a la Municipalidad de Huamanga por hacer posible nuestra presentación de esta noche. Gracias también a Gary, que se encargó de toda la transmisión. Muchísimas gracias, chicos, por siempre estar con nosotros. Gracias a todo el equipo que ha hecho esto posible. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. A cuidarse a todos los que y a nos han disfrutar de sintonizado estas fechas y importantes al lado de la familia. Muchas gracias. Carnavalando Ayacucho siempre Hasta presente luego. en los eventos importantes, en los eventos culturales de nuestra región Ayacucho. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.